Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3, integrados por Mayra Camacho, Keila Díaz y José Hernández. En esta ocasión les vamos a hablar de las afecciones comunes en la adolescencia. Dentro de los objetivos, primero vamos a identificar las acciones de promoción. Antes que nada, aquí muestro una imagen de la Cartilla Nacional de Salud. Recordemos. Y bueno, también otro rubro que abarca la Cartilla Nacional de Salud, aparte de la promoción a la salud, que son los que acabamos de ver, nos habla de la nutrición, que engloba la alimentación correcta, la prevención de sobrepeso y obesidad, que es algo muy importante en los adolescentes. Nos habla de la prevención de control de enfermedades. Aquí, bueno, se habla del esquema de vacunación, que es el que vimos con anterioridad, y la prevención de VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual en adolescentes. También dentro de la detección de enfermedades, nos habla sobre la detección de tuberculosis, cáncer y los efectos de la agudeza visual, que es el tema que vamos a ver hoy. Y en cuanto a la salud sexual y reproductiva, pues nos habla de la planificación familiar, los métodos anticonceptivos y el cuidado del embarazo. Vamos a empezar con la evaluación de la agudeza visual. Para realizar la valoración de la agudeza visual hay que recordar que todo adolescente, siguiendo con la evaluación de la agudeza visual, la agudeza visual es la capacidad que se tiene de escuchar a través de las ondas sonoras que llegan al oído. Alteraciones en la agudeza visual se presentan en 2 de cada 10 niños. Y bueno, la detección y el tratamiento oportuno es lo que permitirá disminuir los efectos negativos en el desarrollo integral del adolescente. Solo para recordar que los factores que intervienen en alteraciones en la agudeza auditiva hay de 2 tipos, congénitos y adquiridos. Los congénitos pues es anomalía del pabellón auditivo, anomalía de la membrana timpánica o del conducto auditivo externo. Estos pues obviamente se detectan al nacimiento. Los que nos interesan ahorita en el adolescente son los factores adquiridos que pueden ser causados por exceso de cerumen, cuerpo extraño en el conducto auditivo, tumor del oído, infecciones crónicas del oído, perforación del tímpano, traumatismo o algún daño por medicamento. Estas son las causas de alguna alteración en la agudeza auditiva. Bueno, para valorar la agudeza auditiva, lo primero que vamos a hacer es retirar aretes, pasadores y lentes para primero pues hacer una valoración por el otoscopio. Vamos a ver cómo está la membrana timpánica, ver si no hay algún cerumen que nos esté ahí impidiendo que el paciente escuche bien, cómo está en la inspección del oído. Obviamente primero se examina un oído, de preferencia el derecho, y ya posteriormente el izquierdo. Y bueno, ya como tal, para valorar la agudeza auditiva, hay 2 maniobras, 2 pruebas. Una es la prueba de reloj de cuerda, en la cual se coloca el reloj a 15 a 20 centímetros por detrás de la cabeza del paciente. Normalmente ese tic-tac se puede percibir muy bien a esa distancia. Si el paciente nos dice que no lo escucha, bueno, ahí ya es una prueba positiva. Otra prueba más es la de en voz baja. Nos colocamos atrás del adolescente y en voz baja le decimos que realice unas órdenes. Normalmente son estas 5 órdenes. Le pedimos que nos señale sus ojos, que nos muestre las manos. Le hacemos preguntas sencillas para que pueda él responder. Se supone que si de esas 5 órdenes
no responde a 3, se vuelven a realizar esas mismas órdenes, y si aún no las puede realizar porque no escucha, bueno, ya es una prueba positiva y es cuando se puede pues mandar a otra valoración. Bueno, dentro de la evaluación de la agudeza auditiva se hacen las pruebas audiométricas, las cuales se realizan con el diapasón, en el cual se activa o se utiliza golpeando sobre el nudillo, lo cual produce un sonido que va de intensidad baja a mediana. Una de las pruebas es la prueba de Rinne, en la cual, bueno, es la comparación de la audición por la vía aérea y la vía ósea de un mismo oído para efectuar una aproximación inicial de la localización de la causa de la hipoacusia, si es que la hay. En esta prueba se hace vibrar el diapasón, como dije, sobre el nudillo, y se sostiene a una distancia de 2.5 centímetros en el pabellón. Con esto, bueno, estamos valorando la conducción aérea. Cuando el paciente refiere que ya no puede escuchar el sonido, se coloca el mango del diapasón sobre el apófisis mastoides para valorar la conducción ósea. Lo normal es que sea un Rinne positivo, que nos está traduciendo que el paciente no escucha por la conducción ósea, es decir, que la conducción aérea es mayor que la ósea, y esto es algo normal. Aunque bueno, cuando hay una sordera neurosensorial también el Rinne es positivo, pero bueno, ahí ya se hacen otras pruebas. Se habla de Rinne negativo cuando la audición aérea es menor o igual que la audición ósea, es decir, el paciente sigue escuchando cuando colocamos el mango en la apófisis mastoides, y el paciente refiere que aún sigue escuchando, pues eso nos habla de una sordera conductiva. Otra prueba es la prueba de Weber. Para ello primero se debió de haber realizado la prueba de Rinne. Esta prueba, la de Weber, solamente nos dice el lado en el cual está afectado. Es una prueba de lateralización. Igual, se hace vibrar el diapasón y se coloca en la línea media de la frente, y se le pregunta al paciente en qué oído es más intenso. Lo normal es que el Weber sea negativo, es decir, no hay lateralización, se escucha igual en ambos lados, y esto pues se traduce como normalidad. Y bueno, cuando el Weber es positivo, la prueba lateralizada nos indica que el sonido se escucha mejor en qué oído, y esto, bueno, si hay una sordera conductiva, la lateralización se hace hacia el oído deficiente, al oído malo. En cambio, cuando hay una sordera neurosensorial, la lateralización se hace hacia el oído que está bueno, que no está afectado. Por eso es importante primero hacer la prueba de Rinne y después la de Weber. Bueno, ya. Cambiando de tema, vamos a hablar sobre la valoración ortopédica. Recordando que en la adolescencia se produce el segundo pico de crecimiento del aparato locomotor, y debido a este motivo pues hay un aumento de la actividad física y deportiva, por lo cual pues hay una mayor patología en esta edad. La patología del aparato locomotor supone del 20 al 30% de las consultas en atención primaria, y en la adolescencia más de la mitad de los pacientes refieren presencia de dolor musculoesquelético, y en segundo lugar deformidades vertebrales. Es decir, es muy común que un adolescente vaya a consulta de primer contacto porque menciona que tiene dolor lumbar, que le duele la espalda. Es lo principal. Aquí está la imagen para recortar las curvaturas normales de la columna vertebral. Y bueno, durante la exploración, obviamente primero lo que tenemos que ver en la inspección, bueno, es ver que las caderas estén alineadas, que los hombros estén alineados, que no haya a lo mejor una escoliosis, y se puede hacer la prueba de Adams, que bueno, consiste en que el paciente se vaya agachando y se puede ver incluso si hay una deformidad en la columna vertebral o si el paciente refiere dolor.
Bueno, aquí les agregué unos cuadros de las patologías más comunes ortopédicas en la adolescencia. Lo hice en un cuadro para que fuera pues más fácil su comprensión. Empezando con la escoliosis. Recordemos que la escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral que ocurre con mayor frecuencia durante el periodo de crecimiento antes de llegar a la pubertad. Existen varias, se clasifica más bien de diferentes maneras, de acuerdo a su etiología, que puede ser idiopática, congénita, neuromuscular o toracógena. La más común es la escoliosis idiopática, que representa del 80 al 85% del total. Recordar que bueno, la escoliosis pues se puede presentar en menores de 3 años, en de 3 a 10 años y en los adolescentes, que es lo que nos interesa. La localización más común es la curvatura cervical, de ahí sigue la dorsolumbar y finalmente la lumbosacra. Y también se clasifica de acuerdo al valor angular de escoliosis, que puede ser leve, menores de 20 grados, moderadas de entre 20 y 40 y graves, mayores de 40 grados. El diagnóstico pues se hace principalmente por clínica, o el examen físico se hace con el test de Adams, que es el que les mencioné hace un rato, con un escoliómetro y una exploración neurológica y ortopédica básica, es lo que nos va a orientar al diagnóstico, y obviamente una radiografía, una PA y una lateral de columna vertebral nos van a ayudar. La resonancia magnética solamente está indicada en la escoliosis juvenil cuando las curvas sean torácicas izquierdas o cuando haya presencia de dolor o vaya progresando, importante. Dentro del tratamiento depende del valor del ángulo de escoliosis y el riesgo de que progresen. Por ejemplo, en curvaturas menores de 20 grados simplemente pues se dan analgésicos y se controlan o se hacen seguimientos cada 3 meses. Cuando hay curvaturas de entre 20 y 40 grados se utiliza una reducción ortopédica o el uso de corsé, como está el de Milwaukee, el de Jones, Malaga o el de Chenau. Y bueno, la cirugía solamente se recomienda en pacientes que superen los 40 grados de ángulo, pero solamente cuando ya la madurez esquelética llegó a su final. La patología es la cifosis, la cual es una curvatura exagerada hacia adelante de la espalda. Es asintomática, sin embargo puede llegar a presentar dolor y rigidez en la espalda, aparte de que bueno, en la exploración hay una curvatura normal de la columna vertebral. Dentro de la cifosis hay una enfermedad que es la enfermedad de Schneermann, la cual es una cifosis rígida que afecta del 1 al 8% de la población y que se caracteriza porque hay una angulación mayor a 45 grados. Bueno, dentro de la etiología de la cifosis podemos encontrar que es congénita, hay espondilolicistis postraumática, postural, como les mencionaba, la enfermedad de Schneermann, osteogénesis imperfecta. Y bueno, también recordar que la cifosis a veces en los adolescentes es más que nada por un hábito postural. Cuando es así por hábitos posturales no hay dolor y se corrige de forma activa nada más. En cambio en la enfermedad de Schneermann sí hay un dolor mecánico, hay hiperdolosis flexible, cervical, lumbar y bueno, sí hay un dolor importante. Recordar que el diagnóstico es radiológico y que bueno, como comentaba yo, la cifosis idiopática no se corrige, no se corrige, sin embargo, con ejercicios posturales el paciente va teniendo una mejor postura vertebral. Y bueno, aunque sí se puede llegar a utilizar reducción ortopédica por medio de corsés, y cuando hay una angulación mayor de 70 grados, pues es cuando está indicada la cirugía. La espondilolistesis es el deslizamiento de una vértebra sobre otra. Lo más frecuente es que sea L5 sobre S1, como lo podemos ver aquí en la imagen, y esta es la causa más frecuente de dolor lumbar en el adolescente.
Se clasifica en 5 grupos: displásica, ísmica, traumática, degenerativa y patológica. Dentro del diagnóstico, pues lo principal es la historia clínica, la exploración, saber que es un dolor lumbar aislado, pero que se llega a irradiar. Se debe hacer un examen físico minucioso. Y bueno, la radiografía para conocer el grado de deslizamiento, lo cual es muy importante porque dependiendo el porcentaje de deslizamiento, la estabilidad de la deformación o la sintomatología, pues es el tratamiento. Por ejemplo, en los casos asintomáticos y con escaso deslizamiento, se recomienda nada más el fortalecimiento de la musculatura paravertebral por medio de ejercicios posturales. Y en cambio, si hay un dolor importante, se recomienda un corsé lumbar. Y si el deslizamiento es grave o hay un dolor importante o una clínica neurológica, pues es cuando ya está indicada la fijación quirúrgica. Aquí también, para hablar en generalidades del dolor vertebral, esto es importante recordar que es frecuente en niños y en adolescentes, va de un 27 al 71%. Los factores asociados pues es el sobrepeso, el deporte, sedentarismo, la rigidez de isquiotibiales, cuádriceps, tabaquismo, y hay factores como la edad y el peso. El peso en cuanto a la carga, si el adolescente pues realiza algún tipo de trabajo, eso le va a generar pues dolor vertebral. Se manifiesta habitualmente por dolor difuso en la región dorsal y lumbar de evolución variable. Aparece con posturas repetitivas. No produce limitación funcional, eso es importante. La movilidad está conservada y no hay puntos dolorosos como tal localizados. El diagnóstico pues es igual una adecuada exploración, averiguar cómo es el dolor, la localización, el ritmo, en qué momento se presenta, los factores desencadenantes y exacerbantes. Y bueno, la radiografía solamente está indicada cuando persiste el dolor por más de 2 meses. El tratamiento del dolor mecánico pues incluye el control de sobrepeso, realizar actividades físicas, medidas higiénico-posturales, evitar hábitos tóxicos y en pocos casos por un dolor vertebral en adolescentes es necesaria alguna fisioterapia o un corsé. Esto es muy raro porque primero pues se llegan a investigar las causas. Y bueno, ya terminando con columna, aquí les agregué un cuadrito sobre la patología del tobillo y el pie en adolescencia. Nada más para recordar que está dividido en lesiones agudas, por sobreuso o neurológica. Bueno, pues aquí les puse este cuadrito nada más para recordar la fractura calcáneo. Todas las fracturas de huesos son pues obviamente lesiones agudas. Y ya cuando hay lesiones en algún tipo de tendinitis o pues más que nada tendinitis, estamos hablando de lesiones por sobreuso, quiere decir por ejercicios repetitivos. Y bueno, recordar nada más los síndromes importantes: el hallux valgus, el síndrome del túnel tarsiano. Esos ya nos llegan a ocasionar lesiones sistémicas o deformidades que bueno, ya tendrán algún otro manejo. Buenos compañeros, ahora vamos a hablar sobre los trastornos urinarios más comunes en la adolescencia. De los trastornos urinarios en la adolescencia, los dos puntos que vamos a hablar es la infección de vías urinarias y el traumatismo de vías urinarias, que es el más común en la región genital. La infección de vías urinarias es aquella la cual se define como una infección originada por presencia o no de síntomas de microorganismos en el tracto urinario. La etiología es de etiología bacteriana, principalmente entre el 80 y el 90%. Epidemiológicamente, en los últimos 12 meses, se encontró 150 millones de casos de infección del tracto urinario por año en todo el mundo, y esto tiene una relación de 1 a 3 con predominio en el sexo femenino. Esto es debido principalmente por la anatomía, en el cual la uretra es más corta que en el varón.
La clínica, principalmente en los adolescentes, vamos a presentar un cuadro de cistitis con una clínica de poliaquiuria, disuria, malestar suprapúbico y tenesmo, en el cual el 80% de los patógenos causantes de esto es la Escherichia coli y los Staphylococcus saprophyticus, que son los más comunes. Los factores de riesgo que nos pueden estar asociados a infecciones en la vía de las vías urinarias en adolescencia son una vida sexual activa, principalmente si es una vida sexual de riesgo con múltiples parejas, una baja ingesta de líquidos o disminuir las micciones al día por estarse aguantando, por no estar acudiendo o esperar hasta llegar al baño en casa para poder ir a la micción. Las infecciones de vías urinarias se clasifican en 4 partes. Primera, la asintomática, que es casi el 70-80% de los casos, el cual al momento de realizar un estudio se va a encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colonias y pueden ser sin síntomas. La otra, que puede ser alta, que puede abarcar riñones, pelvis renales, ureteros. Baja, que puede abarcar uretra y vejiga, o recurrente, en la cual es más de 3 episodios en un año en la región baja, o más de 2 episodios en un año en una infección de vías urinarias alta. Los criterios de diagnóstico en un adolescente son en un urocultivo con una sensibilidad del 51%, con una especificidad del 95%, ya sea con 100.000 unidades de formadores de colonias con el chorro libre de la orina o más de 10.000 unidades formadores de colonia a través de un cateterismo, y con cualquier conteo de unidades formadores de colonias a través de la presión suprapúbica. Igual se puede utilizar un examen general de orina, en el cual se va a enfocar mucho en la presencia de los leucocitos en orina, y también hay que tener en cuenta lo de los nitritos, porque aunque tengamos nitritos negativos no se descarta la presencia de una infección debido a que infecciones por enterococcus o por eh, el saprophyticus pueden darnos unos nitritos negativos. El tratamiento, principalmente en los cuadros asintomáticos, puede ser sin manejo antibiótico, la gran mayoría con aumentar la ingesta de líquidos, a ayudar a acidificar la orina, puede ser con la fenazopiridina. Se puede resolver el problema, pero en caso de que se llegue a necesitar tratamiento antibiótico, tenemos en primera opción el ciprofloxacino de 500 miligramos, una cada 12 horas por 7 a 10 días. Se puede utilizar alguna cefalosporina como la cefalexina de 50 miligramos por kilo día cada 8 horas por 7 días, y en embarazadas se puede utilizar la nitrofurantoína de 5 a 7 miligramos por kilo día cada 6 horas por 7 días. Ahora, con relación al trauma en vías urinarias, lo más común en adolescentes tenemos el trauma vesical. El trauma vesical es muy poco frecuente, solamente abarca el 3% de las traumas abdominales. Del total de ellos, el 2% necesita cirugía. El 70-80% de estas traumas vesicales vienen acompañados de una trauma de pelvis y es más común en varones de 3 a 1 debido a que la etiología, el 70-95% de los casos son por accidentes o ya sea en la vía pública, en casa o trabajo. El 10 al 30% puede ser por lesiones penetrantes y menos del 5% por causas iatrogénicas, ya sea por alguna cirugía de algún otro índole, que haya lesión a nivel de vejiga o uretra. Se clasifica de acuerdo al mecanismo y las lesiones asociadas. Si tenemos un traumatismo abdominal de gran magnitud, no solamente va a haber lesión vesical, sino también de otros órganos. Si hay una distensión vesical con lesión de cúpula, eso es principalmente por una obstrucción del trayecto urinario, puede provocar una elevada mortalidad por una ruptura de órgano. Traumatismo pelviano con laceración vesical por fragmentos óseos. Este se puede localizar en la cara anterior o anterolateral muy próxima al cuello vesical, al igual en una lesión de los ligamentos puboprostáticos, y una lesión directa de la pared vesical. Es bien acompañada con lesiones de algunos otros órganos. El cuadro clínico en el trauma, principalmente vamos a encontrar hematuria, va a haber imposibilidad para realizar la micción, va a haber mucho dolor abdominal de manera brusca,
y hematoma en región genital. El diagnóstico principalmente se bota a través de una tomografía. Esto es para observar si no hay una lesión a nivel de vejiga o algún otro órgano concomitante, o también buscar la lesión ósea y la cistografía retrógrada para ver si no hay una lesión o una fuga de chorro miccional en pared abdominal. El tratamiento, pues primero se tiene que hacer un cistograma, después se tiene que realizar un sondaje de 2 a 3 semanas. Si este ayuda a que cierre la lesión a nivel de vejiga, pues ya la hicimos. Si no, se va a tener que realizar un drenaje percutáneo para que de esa manera ayudemos al cierre de la lesión vesical. Y si este no funciona, entonces ya continúa con la reparación quirúrgica. Ahora vamos a hablar sobre la actividad física en la adolescencia. Antes que todo, de que podamos hablar sobre la actividad física en la adolescencia, primero tenemos que tener en cuenta algo importante, algo que se le conoce como vida cómoda. Desde que apareció el hombre en la faz de la Tierra, ha habido muchos cambios en la forma de la interacción, tanto entre seres humanos como también la interacción con su ambiente. En primera instancia, las personas tenían que ir, recorrer largas distancias para poder tener un lugar para sobrevivir, para poder comer, para poder descansar, tener los alimentos necesarios. Posteriormente vino la parte de la agricultura y la ganadería, en el cual logró ayudar al asentamiento de pequeñas comunidades humanas y de esta forma poder disminuir la cantidad de movimiento, de tratar de recorrer largas distancias, pero aún así esa transición fue lenta. Actualmente, el gran cambio de la modernidad o la tecnología presente del día a día ha sido el último cambio en los últimos 200, 300 años, en donde junto con vehículos los cuales nos ayuden a ir más lejos en menor tiempo, una mayor distancia, en el cual la información puede ser adquirida a través de medios de comunicación de mayor amplitud, de mayor alcance, el cual tengamos menor necesidad de movilizarnos para obtener información del medio que nos rodea, y centros en los cuales conjunta toda la alimentación y actividades esenciales y no esenciales, el cual necesita el ser humano para poder sobrevivir, como son los supermercados. Esto está ayudando a lo que se le conoce como vida cómoda. Pero ¿en qué puede afectar esto de la vida cómoda? La vida cómoda, como habíamos mencionado, esto hace que el gasto energético diario que necesita una persona para poder hacer sus actividades diarias sea mucho menor a la ingesta calórica a través de los alimentos, lo cual está favoreciendo principalmente en los últimos 50 años la presencia de sobrepeso y obesidad en todos los grupos etarios, pero principalmente en niños y adolescentes, haciendo que haya un menor crecimiento en cuestión de su altura de los pacientes, una disminución de la resistencia, una disminución de su actividad, un aumento de la cantidad de grasa en los pliegues cutáneos y un aumento del perímetro abdominal. Esto ha conllevado a que los seres humanos, principalmente los niños y los adolescentes, por la vida cómoda que se ha estado presentando, no ha sido necesario tener otro tipo de cuidados o vigilancia debido a que tiene todo a su alcance. Pero no solamente tiene que ver con relación a los cambios en la alimentación de los niños. También tiene que ver que tenemos tres puntos principales en el enfoque de los niños. Primero tenemos a los niños que practican deportes, ya sea por gusto o ya sea por obligación o por la cultura de la familia. Tenemos la otra parte de los niños que, para evitar que estén dando lata, para evitar que estén corriendo durante toda la casa o porque los papás estén realizando alguna otra actividad,
Entonces los tienen entretenidos con los medios de comunicación, con los videojuegos, con ciertos alimentos, disminuyendo su actividad física, y esto puede conllevar a un aporte energético positivo con relación a su alimentación, favoreciendo el aumento de la grasa corporal y por ende llegando al sobrepeso y a la obesidad. Y como vemos en la imagen central, vemos a un niño que ya es un niño gordito, ya es de forma normal que lo podamos ver en la comunidad que nos rodea, y principalmente ya los papás, los mamás, o los abuelitos, al momento de verlos, si ven a un niño gordito, dicen está sano, está bien alimentado. Y si vemos a un niño delgadito, flaquito, podemos pensar hasta que tenga lo peor, debido a que no está comiendo bien, y muchas veces tiene que ver con la cultura y la forma de vivir de los padres. No podemos pedir que un niño sea delgado, atlético y que realice muchas actividades si en casa todos los días se toma refresco, los papás nunca realizan alguna actividad física. Siempre la actividad en casa es ver televisión, ver videojuegos, y nunca estar planificando alguna actividad en la cual haya un gasto energético importante en su día. Pero no solamente todo es familia, también los factores sobresalientes en los cuales favorecen al sedentarismo en los niños y los adolescentes. Primero es una baja autoestima. Si los niños no se sienten apoyados, si los niños no sienten que pueden realizar muchas actividades, que la propia familia le está poniendo topes para poder realizar sus actividades, entonces los niños empiezan a perder el interés de ciertas actividades, entre ellas la actividad física. Esto conlleva a periodos de depresión y ansiedad, los cuales pueden los niños ya sea tratar de ayudar a compensarlos con las actividades diarias o regularmente buscando algunas otras actividades en las cuales puedan desencadenar esta situación emocional, como puede ser los videojuegos, como puede ser la televisión o como puede ser el aumento de la ingesta de alimentos, por ende un aumento de tamaño y aumento de peso en los pacientes. Esto aumenta mucho el gasto energético y se ha estado observando que los niños están presentando una resistencia a la insulina desde tempranas edades, una hipertensión arterial debido a la vasoconstricción y el aumento de óxido nítrico que está haciendo una vasoconstricción distal, y enfermedades cardiovasculares como infartos, enfermedades vasculares o insuficiencia cardíaca desde muy jóvenes, y esto debido a la alimentación y al aumento de peso. Pero para que podamos hablar sobre actividad física o ejercicio, tenemos que saber qué es. Primero, una actividad física está definido como el aumento del gasto calórico por encima de los valores de reposo, por el resultado de la contracción muscular voluntaria sin un objetivo específico. Eso hace específico principalmente a cuando vamos a bailar, cuando vamos a correr, cuando vamos a caminar, cuando realizamos alguna actividad de forma normal, rutinaria, que el cual gaste más y tengamos un déficit calórico negativo. Pero si vemos el siguiente ejercicio, aquí ya hay un fin específico, ya sea un aumento de la capacidad física, un aumento de la fuerza o un aumento de la agilidad, y eso a través de un plan estructurado. Aquí es cuando ya decimos qué ejercicios vamos a realizar, por cuánto tiempo se va a realizar, qué día se va a realizar, con qué intensidad y con qué frecuencia. De esta forma, nosotros ya buscamos ya sea tonificar músculos, bajar de peso, ¿cómo se llama? Tener una mejor salud, pero entonces ya tenemos un propósito para la actividad y no solamente de forma recreativa como la actividad física. Y la tercera definición es deporte. Esto es a través de una competitividad, ya hay reglas, hay normas, siempre se busca ser el mejor. También es de forma sistemática, como el ejercicio, es de forma planificada, pero aquí ya no es
la búsqueda de una mejora de una capacidad física, sino es con el fin de ganar a un oponente, el cual esté realizando la misma actividad que nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a decir, por tu salud, haz deporte, suena muy bonito, pero al momento de ver las definiciones está mal dicho. A la población general lo ideal es actividad física y eso a través del médico familiar es el que tiene que hacer énfasis al momento del manejo del adolescente o el niño con sobrepeso y obesidad. Pero ante todo esto, ¿tiene la actividad física y el ejercicio algún beneficio en los adolescentes? Primero, a través de los hábitos saludables, de mejorar la alimentación, de empezar a realizar ejercicio o empezar a realizar la actividad física, eso tiene que estar enfocado primero por determinación. Si uno quiere realizar las actividades va a tener mejor resultados que si lo estuviéramos realizando de forma obligatoria o por tener que cumplir alguna actividad o propósito. Segunda, también tiene que ser de forma establecida o planificada para que de esa forma podamos llevar un orden en las actividades. Esto ayuda mucho a la autoestima del adolescente porque se siente útil, se siente que puede mejorar y que puede realizar mejores actividades y no solamente encajonarse en lo que la sociedad dicta. Ante ello, hay una mejor salud cardiovascular, protegiendo la presencia de un aumento de la tensión arterial y por ende disminuir la posibilidad de infartos, de sangrados cerebrales, hemorragias o alguna insuficiencia cardíaca por el mismo esfuerzo que tiene que estar realizando el corazón para poder bombear sangre a todo el cuerpo. Con ello, también buscamos la salud mental del paciente, porque de esa manera, al realizar ejercicio, se va a sentir mejor, se va a ver mejor y de esa forma se va a sentir feliz. Con ello, aumentando una calidad de vida del paciente y de esa forma, puede realizar mejores actividades con mejor rendimiento además de mejorar sus funciones cognitivas y sociales, porque va a poder aprender tanto en las actividades de grupo a socializar y de forma personal para mejorar la memoria, mejorar el conteo, mejorar las matemáticas, debido a la plasticidad neuronal que se presenta con el ejercicio. Pero no solamente de que yo de la noche a la mañana decida voy a hacer ejercicio y ya se tiene que realizar. Para esto, ¿cuáles son sus recomendaciones? Primero, hay que verlo como una pequeña pirámide. La base son las actividades físicas de la vida diaria, como caminar, subir escaleras, bailar, las mismas actividades que realizan en el trabajo, eso se tienen que realizar todos los días y por lo menos tenemos que estar activos una hora diaria. Si nuestro trabajo, nuestra actividad diaria es estar todo el día sentado, entonces cada 40 minutos hay que estarnos levantando, estirando, de esa forma para ayudar a la oxigenación corporal y a un pequeño gasto calórico a nivel muscular. Después siguen las actividades de resistencia, deporte y recreación. Aquí pueden ser como correr, brincar, algunos deportes con los amigos, y esto puede hacerse desde 3 a 6 veces por semana, con una duración entre 15 a 30 minutos de una intensidad media hasta puede ser vigorizante. Posteriormente siguen las actividades de flexibilidad y fuerza. Aquí ya van más a cargar cosas, pesas, yoga, meditación, en el cual se puede hacer de 2 a 3 veces. ¿Por qué es importante realizar estas actividades? Porque de esta forma podemos hacer un gasto energético equitativo en todos los segmentos corporales y la flexibilidad ayuda a, este, a la versatilidad de las actividades que se pueden realizar. Y las actividades sedentarias como ver la televisión, como acostarnos, descansar, hay que cuidar que no sobrepase las 2 horas al día. De esta forma para que tengamos una vida activa y como recomienda la OMS,
de este mínimo 10,000 pasos al día. Es como lo mínimo que tenemos que estar realizando de actividad física para que nosotros podamos estar diciendo que estamos cuidando nuestra salud. Pero cuando los adolescentes o los mismos papás cuando llegan al consultorio y nos preguntan, pero a todo esto, ¿qué tipo de ejercicios tiene que realizar el adolescente? Primero, los ejercicios anaeróbicos como bailar, brincar, correr, caminar, subir escaleras, hay que buscar que sean de forma diaria. De esta forma vamos a crear una conciencia y vamos a crear un hábito el cual nos ayude a estar aumentando cada vez más el gasto calórico diario. Los ejercicios de fuerza son para ayudar a mantener los músculos y de esta forma aumentar el gasto energético basal debido al mismo tejido muscular que este ayuda al momento de crecer y principalmente por el aumento de los andrógenos o la testosterona a disminuir la cantidad de tejido graso. Los ejercicios de flexibilidad, estos nos van a ayudar mucho a la relajación, nos van a ayudar mucho a darle descanso a los músculos por las actividades y estas tienen que ser por lo menos 3 veces a la semana. Y también tenemos que realizar ejercicios de equilibrio y propiocepción. Esto ayuda mucho a visualizar cómo es el enfoque alrededor de las personas y también ayuda a disminuir la cantidad de caídas debido a saber o a aprender a medir el ambiente en el cual nos encontramos. Pero a todo esto, cuando el adolescente o el padre de familia llega al consultorio y dice, pero ¿cómo le puedo hacer para que el muchacho, el adolescente, se anime o le tome interés por la realización del ejercicio? Aquí lo podemos llevar a cabo con una pequeña frase. Dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. O sea, si nosotros buscamos que el adolescente tenga ese interés por buscar y realizar alguna actividad física, disminuir el gasto calórico que ingesta y tener un gasto calórico negativo con relación a lo que come y lo que gasta, tiene que ver que en la familia realicen la misma actividad. No es lo mismo que podamos pedirle a un adolescente, cuídate, cambia tu alimentación, haz actividad física cuando el papá o la mamá o el hermano se toma 3 litros de coca diario, no realizan deporte, al llegar a casa en vez de realizar alguna actividad comen y se ponen a ver la televisión o se van a dormir. Aquí es donde tenemos problema. Entonces, para eso tenemos 5 puntos importantes en la actividad física de un adolescente. Hay que llevar lo que se llama disciplina, toda actividad física para que pueda llevarse a cabo y que sea funcional en nuestra vida se tiene que realizar de forma rutinaria. Por eso tenemos que tener un orden y siempre con el ejemplo, ya sea con personas cercanas al adolescente o la misma familia. Evitar distractores, evitar la televisión, evitar todo lo que nos puede influir sobre el mecanismo de la actividad física y siempre favorecer las actividades en sociedad. De esa forma, si el adolescente está realizando actividades con personas conocidas o de su misma edad, actividades parecidas, las va a poder hacer con mayor gusto, con mayor dinamismo y además los va a poder realizar de mejor manera y más seguido, lo cual nos va a ayudar a que el adolescente empiece a hacer una actividad física ya no de forma obligada o ya no porque se le esté comentando, sino de por gusto. Buenos días, el día de hoy el equipo 3 va a presentar el tema de cefaleas. Mi nombre es Díaz López Keila Mareza, médico residente de segundo año en medicina familiar. Esta exposición está realizada bajo la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de cefaleas en el primer y segundo nivel de atención, así como de artículos relacionados a cefaleas en pacientes adolescentes. Como objetivo tenemos identificar cuál es la epidemiología de la presentación más común de cefaleas en adolescentes, todos aquellos factores de riesgo desencadenantes de un cuadro clínico de cefalea, conocer cuál es la fisiopatología de esta, el cuadro clínico,
aprender a realizar un adecuado diagnóstico diferencial de las cefaleas, el tratamiento y el pronóstico. Las cefaleas se van a clasificar en primarias y secundarias. De acuerdo a la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, la clasifica en estas dos variantes. Las primarias van a ser por una causa definida. Entre ellas encontramos a la migraña y a la cefalea tensional. La cefalea tensional puede ser provocada por periodos de estrés o situaciones de estrés escolar. La cefalea tensional puede ser de tipo episódica o crónica. La guía de práctica clínica define como episódica aquella que es frecuente o infrecuente. Frecuente cuando son 10 episodios que aparecen de 1 a 14 días al mes por un periodo máximo de 3 meses y que va a tener una coexistencia con una migraña sin aura. Y las infrecuentes van a ser menos de una vez al mes. Eso es en cuanto a la cefalea tensional de tipo episódica, mientras que la cefalea tensional de tipo crónica se va a definir como aquella que se va a presentar más de 15 días al mes en un periodo mayor a 3 meses. Y las secundarias sintomáticas van a ser todas aquellas que van a tener una causa o trastorno definido, que las vamos a poder identificar en una clasificación, en la clasificación internacional de las migrañas más adelante. La clasificación internacional de las cefaleas o el IHD3 versión alfa ha tenido diferentes modificaciones con el transcurso de los años. La primera fue en 1988, la segunda se hizo una actualización en el año 2013 y esta última que les voy a presentar el día de hoy es la última revisión en el año 2018. Esta clasificación nos va a dar tres áreas, las cefaleas de tipo primarias, que se van a dividir en cuatro: migraña, cefalea tensional, cefalgias autonómicas del trigémino y otros trastornos de cefalea primaria. En cuanto al grupo de las cefaleas secundarias, vamos a encontrar todas aquellas cefaleas atribuidas a alguna causa. En este caso puede ser por un trauma en cabeza, cuello, puede ser por un trastorno vascular cerebral o cervical, por un trastorno intracraneal no vascular, por alguna sustancia, algún medicamento o alguna droga, o incluso hasta la abstinencia de alguna de ellas, así como atribuido a alguna infección. También puede ser relacionado a trastornos en la homeostasis y también puede ser relacionado a trastornos en el cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos nasales, dientes, boca u otra estructura facial o cervical, así como relacionadas a algún trastorno psiquiátrico. Y en un tercer grupo tenemos a las cefaleas debido a neuropatías. Estas pueden ser de tipo craneales dolorosas o dolor facial, así como neuropatías craneales dolorosas a otros dolores faciales, inclusive otros trastornos del dolor en la cabeza. Y esta es la clasificación del año 2013, donde podemos observar que se distribuye de una manera diferente. Aquí la primera división va enfocada de acuerdo a la situación anatómica de donde se origina el dolor. Esa la engloba en una área de forma anatómica, que sería primero la secundaria. Después vienen las cefaleas atribuidas a un trastorno psiquiátrico, ya sea por somatización, por un trastorno psicótico. Y en un tercer grupo, ahora sí, agrega a aquellas cefaleas relacionadas a neuropatías craneales dolorosas y dolores faciales, donde involucra a la mayoría de los pares craneales, el trigémino, glosofaringio, nervio intermedio. También entran en esta categoría las neuralgias occipitales, las neuritis ópticas, las cefaleas por parálisis, entre otras.
En cuanto a la epidemiología, tenemos que las cefaleas son la segunda y la tercera enfermedad más común en el mundo, y entre ellas la migraña sin aura va a ser la cefalea más frecuente en el adolescente. Em, Va a tener una prevalencia del 15% y va a ser más común en mujeres en un 18%, mientras que en hombres solamente en un 8%. En las mujeres prepuberales, en la pubertad y en la adolescencia va a tener mayor frecuencia y es la séptima enfermedad incapacitante. La cefalea va a tener un predominio del 54.4%, mientras que la migraña en un 9.1%. Y los costos que genera relacionadas a horas de estudio o de actividades de la vida cotidiana van a repercutir en una disminución en la productividad. Entre los factores de riesgo tenemos ciertos alimentos como lo es aquellos quesos fermentados o aquellos alimentos ricos en tiamina. Van a ser aceleradores de la aparición de la migraña, así como el chocolate, los cítricos, ya que tienen alto contenido de histamina y eso van a provocar vasoconstricción a nivel de los vasos cerebrales, así como el pescado, pescados ahumados, salmón, adobados o marinados, la cafeína o el abuso de la misma, el tomate, ya que contienen compuestos que exacerban la migraña, la cebolla, debido a su efecto de igual de histamina, y el glutamato, ya que es un neurotransmisor excitatorio. Las nueces, por su combinación de tiamina y grasas insaturadas, así como el alcohol, específicamente el vino tinto. También las pocas horas de sueño y la menstruación. En el caso de la menstruación, la cefalea se va a presentar de 2 a 3 días antes de la regla y tiene una frecuencia del 40 al 70%. La migraña también se puede desencadenar a una disminución de los estrógenos antes de arreglar, lo cual provoca una vasodilatación, mientras que los progestágenos van a afectar el tono de las arterias, provocando relajación del músculo liso y contracción de las fibras. Y bueno, en el caso de los adolescentes, pues también uno de los factores de riesgo van a ser ciertas asignaturas o clases estresantes que pueden ser desencadenantes de cefaleas tensionales. En cuanto a la fisiopatología de las cefaleas tensionales, tenemos que en individuos susceptibles ante el estrés crónico va a provocar elevaciones persistentes de glutamato. La estimulación de los receptores NMDA va a activar el factor nuclear que va a conducir a la transcripción de óxido nítrico y de COX-2, entre otras enzimas. Los altos niveles de óxido nítrico van a causar vasodilatación de estructuras intracraneales como el seno sagital superior, además de provocar daño nitrosativo que va a provocar dolor en las estructuras como la dura madre. El dolor se va a dirigir a través de las fibras C y de las neuronas nocioceptivas a delta del cuerno dorsal y al trigémino. Esto va a ocasionar cambios moleculares que van a ocurrir en los centros superiores del tálamo, lo que va a llevar a una sensibilización central de las neuronas terciarias y a cambios adicionales en la percepción del dolor. Mientras que la fisiopatología de la migraña se va a caracterizar por tener 4 fases de pródromo, de aura, como tal el ataque de migraña y el pósdromo. El pródromo va a ser en pocas horas a días, puede haber irritabilidad, depresión, bostezos, aumento de las ganas de orinar, antojos de cierto tipo de alimentos, sensibilidad a la luz, a los sonidos,
puede haber problemas en la concentración, rigidez, fatiga muscular, así como dificultad en el habla o para leer. También puede haber náuseas y dificultad para dormir. Esta etapa es la premonitoria y como les decía, pues puede suceder hasta 12 horas antes del episodio y va a estar caracterizada por la participación de estructuras como el hipotálamo, en donde va a haber mayor número de conexiones provocando fluctuaciones y amplificaciones del dolor. El hipotálamo va a ser una zona de relevo, la cual va a aumentar la actividad de síntomas vasovagales y también la participación del sistema nervioso parasimpático va a provocar vasodilatación intracraneal y con ello excitación de nociceptores meningios. En la etapa del aura puede ser precedido. Aproximadamente una de cada 3 personas va a tener un episodio de aura precedido. El aura se va a definir como aquel ataque recurrente que puede durar minutos u horas y siempre va a tener sintomatología unilateral. Esta puede ser reversible, puede haber alteraciones visuales o sensoriales seguidas del dolor. Eh, Como decía, pues puede haber también pérdida temporal de la visión o inclusive parestesias en ciertas partes del cuerpo. Como tal, el dolor de cabeza, como el ataque de la migraña, pues aquí ya va a haber otros síntomas como lo son palpitación, perforación, sensación de picahielo en la cabeza, puede ser un dolor de tipo ardiente, puede haber náusea, vómito, mareo, insomnio, congestión nasal, ansiedad, puede haber disminución del estado del ánimo o fotofobia, alteraciones para la percepción de los olores o de la percepción de los sonidos, así como dolor y rigidez del cuello. Esto va a tener un periodo de 40 a 72 horas y su fisiopatología va a estar dada por la activación de la ruta trigémino vascular. Esta ruta va a recoger información nocioceptiva de las meninges y les va a enviar a la corteza cerebral. A nivel de C1 y C2 vamos a encontrar el nivel medular, en donde va a converger información de la región pericraneal y del cuello. Esta información va a llegar al núcleo cervical del trigémino, que se conoce como el complejo trigémino cervical, el cual va a tener la función de activar cambios homeostáticos. Y por último, el periodo pósdromo, que esto va a ser de 24 a 48 horas. Esta fase va a estar caracterizada por dificultad para concentrarse, fatiga, disminución del estado de ánimo. Puede haber inclusive también lo contrario, que es un ánimo eufórico o falta de comprensión. La guía de práctica clínica divide el cuadro clínico en 3 tipos de cefaleas: la tensional, la episódica frecuente, infrecuente y la migraña. En la tensional va a ser de tipo muy frecuente, puede ser bilateral, el dolor va a ser opresivo, holocranial y puede ser difuso. Eh, el predominio de horario va a ser al mediodía o en la tarde y su intensidad puede ser leve o moderada. La episódica frecuente e infrecuente puede ser bilateral, el dolor es tipo tensivo, opresivo, puede ser leve o moderado y puede durar de minutos a días. Este va a ser caracterizado porque no va a empeorar con la actividad física, no va a ser precedido de náusea y en algunos casos puede haber fotofobia o fonorofobia. Muy diferente a la migraña, en donde es más común de tipo unilateral, puede ser frontal, el dolor es de tipo punzátil. Esta va a estar presentada en un horario más en las mañanas. Su intensidad llega a ser moderada, severa o incapacitante y este sí va a empeorar con la actividad física. Va a estar asociado a síntomas neurológicos como náusea, vómito, mareo, fotofobia o ruido y este es de tipo incapacitante.
puede durar de 4 a 5 horas. Y hay que saber diferenciar el cuadro clínico de cefaleas relacionadas a patologías intracraneales. Estas puede haber vómito, no siempre el vómito va a estar precedido de la náusea, va a ser de forma independiente, estos dos síntomas, y el vómito puede ser de forma repetitiva y en un tiempo prolongado, así como un vómito en proyectil. Las cefaleas de tipo por patología intracraneal puede estar el aura puede estar presente, puede haber edema de papila, ataxia y alteraciones en la movilidad ocular. Y bueno, es importante saber diferenciar de la presentación de la migraña sin aura y con aura. En el caso de las migrañas sin aura, va a ser al menos 5 crisis que van a cumplir con criterios B y D, los cuales son: los criterios B van a ser episodios de cefalea de 4 a 72 horas de duración, puede ser no tratadas o tratadas sin éxito, y cefalea presente en al menos una de las siguientes 4 características: de localización unilateral, de carácter pulsátil, la intensidad puede ser moderada o severa, y va a empeorar o por condición al abandono de la actividad física habitual, por ejemplo, al andar o subir o bajar escaleras. Mientras que los criterios de tipo D van a ser al menos una de las siguientes durante la cefalea: náusea o vómito, fotofobia y fonofobia. Y los criterios E, sin mejorar a la explicación por otros diagnósticos de acuerdo a la clasificación internacional de las cefaleas. Hay que tener ciertas observaciones en el caso de los niños o adolescentes. Por ejemplo, las crisis pueden durar de 2 a 72 horas y no se han corroborado la evidencia para episodios no tratados durante la duración inferior a 2 horas en niños. Y la localización bilateral de la cefalea migrañosa es más frecuente en niños y adolescentes menores de 18 años que en adultos. El dolor unilateral suele aparecer en la adolescencia tardía o al inicio de la vida adulta. A diferencia de la migraña con aura, esta va a ser dada por al menos 2 crisis que cumplen criterios B y C. Los criterios B es que el aura comprende síntomas visuales, sensitivos, de lenguaje, todos ellos completamente reversibles, pero no van a presentar síntomas motores, trocoencefálicos o retinianos. Mientras que los criterios C va a tener al menos una de las siguientes 4 características. Una, que la progresión sea gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor de 5 minutos y o 2 o más síntomas que se presentan de forma consecutiva. Cada síntoma individual de aura tiene una duración de 5 y 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de aura es unilateral y el aura se acompaña o se sigue antes de 60 minutos de cefalea. Mientras que los criterios tipo D es que no va a haber mejoría ante la explicación por otro diagnóstico de la clasificación internacional de cefaleas y se ha descartado algún accidente isquémico transitorio. La guía de práctica clínica menciona que el diagnóstico es meramente clínico y se puede apoyar de 3 diferentes cuestionarios. El primero de ellos es Eat Migraine, y este está caracterizado por tener solamente 3 preguntas donde se realizan si sintió náusea o malestar del estómago durante el periodo, si la luz le molestaba y mucho más cuando no tenía cefalea, o si las cefaleas limitaban su habilidad para poder trabajar, estudiar o hacer alguna actividad. Esto va a ser, este cuestionario va a ser positivo si tiene de 2 a 3 respuestas asertivas, tiene una sensibilidad del 0.81 y un 95% de intervalo de confianza de 0.77 a 0.85 y una especificidad de 0.75. Este cuestionario solamente va a ser enfocado si el paciente presentó en los últimos 3 meses alguna de estas características. Otro de los cuestionarios que nos habla la guía de práctica clínica es el cuestionario MIDAS, donde va a medir la incapacidad en cuanto a la pérdida de días
en todas las áreas, personal, profesional o familiar, durante los últimos 3 meses, tras haber sufrido una crisis de migraña. Y aquí hace una pregunta de cuántos días en los últimos 3 meses ha podido trabajar aún presentando cefalea, cuántos días en los últimos 3 meses ha reducido por la mitad su productividad en el trabajo, o si no ha realizado sus tareas domésticas. También si se ha reducido a la mitad de su productividad en la realización de tareas domésticas por la presencia de cefaleas, o cuántos días en los últimos 3 meses ha perdido actividades familiares, sociales o lúdicas debido a la cefalea. Al final se va a sumar, y si llegara a tener de 0 a 5 puntos, va a tener una discapacidad nula o mínima. De 6 a 10 puntos, una discapacidad leve. De 11 a 20 puntos, moderada. Y mayor a 21 puntos, una discapacidad grave. Y otra escala que maneja la guía es el cuestionario HIT-6. Esta va a ser enfocada al impacto en la calidad de vida y severidad del dolor, dándole 6 puntos si nunca presenta, 8 puntos si lo presenta pocas veces, 10 puntos si a veces lo presenta, 11 puntos si es muy a menudo, o 13 puntos si siempre lo presenta. Y este cuestionario va a estar dado por 6 preguntas. La interpretación se va a hacer una sumatoria, y si hay de 60 o más puntos, el impacto va a ser muy severo. De 56 a 59 va a ser un impacto importante en la calidad de vida. De 50 a 55 va a haber cierto impacto, y menos de 49 o 49 va a ser poco impacto. El tratamiento va a estar dado al farmacológico y al no farmacológico. El farmacológico, en el caso de las migrañas, ya sea episódica o crónica, primero hay que valorar si hay intolerancia a la vía oral. Si no lo hay, se pueden dar fármacos abortivos en no más de 4 veces por semana, como lo es paracetamol a dosis de 1 gramo, el naproxen de 500 miligramos, o el ibuprofeno de 600 miligramos. El ibuprofeno es el único medicamento que se puede utilizar de forma precoz al inicio del dolor. Si el paciente sí tiene intolerancia a la vía oral, pues se puede administrar de forma intravenosa el solmitriptán, 2.5 miligramos a 5 microgramos de forma sublingual. Si hay mejoría, pues se envía a la consulta externa. Si no hay mejoría, entonces hay que administrar una segunda dosis acompañado de solmitriptano o ketorolaco de 30 a 60 miligramos. Si no hay mejoría, entonces hay que derivar a urgencias. En el caso de que se administren medicamentos IV, se puede dejar también la metoclopramida, una dosis de 10 a 20 miligramos. Si hay mejoría, se envía a la consulta externa, y si no hay mejoría, pues se tiene que derivar a urgencias. En el caso del sumatriptán, eh, tiene una mejor absorción a nivel nasal. Sin embargo, está contraindicado en pacientes con patologías cardiovasculares. Uno de sus efectos adversos puede ser el dolor torácico, palpitaciones y astenia ante su administración. Este tipo de medicamentos de los triptófanos se deben de dar durante la primera hora en la que inicia el dolor, para que sean efectivos. En el caso de las cefaleas tensionales, las de tipo infrecuente, lo ideal es dar analgésicos o AINES menos de 6 dosis por mes, como lo es el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno. En las cefaleas tensionales de tipo frecuente hay que valorar si la intensidad es severa o no. Si no es severa, pues se deja la administración de AINES. Si es severa, entonces hay que ver si hay contraindicaciones para medicamentos tricíclicos. Y en el caso de las cefaleas de tipo tensional crónico,
Si en dado caso que no haya ninguna contraindicación para los tricíclicos, entonces se pueden manejar con amidotriptilina nocturna, iniciar a 12.5 microgramos con incrementos semanales de hasta 75 microgramos o una máxima dosis a tolerancia. Si hay contraindicaciones, hay que ver si se encuentra presente depresión o ansiedad. Si no hay depresión o ansiedad, entonces pues hay que recomendar actividad física y apoyo terapéutico con, por ejemplo, acupuntura. Em, y si hay depresión, pues sí se puede manejar con fluoxetina y reconsiderar nuevamente el diagnóstico o la referencia. Y también tenemos el tratamiento farmacológico profiláctico para migraña. Va a tener ciertos criterios para poderse administrar, entre ellos que haya más de 3 crisis al mes, que las crisis sean de intensidad grave, que el tratamiento sintomático sea ineficaz y si llegara a haber efectos secundarios al tratamiento sintomático, también se debe de dar tratamiento profiláctico. Si hay afectación importante en la calidad de vida o situaciones especiales de migraña vacilar, así como el uso de abortivos más de 4 veces al mes. El fármaco se va a elegir de acuerdo a comorbilidades. Si nuestro paciente no tiene comorbilidades, pues se puede individualizar de acuerdo a los criterios clínicos y características del paciente. En el caso de aquellos pacientitos que tengan hipertensión arterial, pues uno de los medicamentos profilácticos puede ser la administración de propanolol de 40 a 120 miligramos y titular 20 miligramos de forma semanal. Pacientes con obesidad o epilepsia, lo más indicado es dar topiramato de 50 a 200 microgramos y titular de 12.5 a 25 miligramos de forma semanal. En el caso de epilepsia o trastorno bipolar, valproato de magnesio de 400 a 900 miligramos y titular hasta 200 miligramos por semana. Y en el caso de ansiedad o depresión, pues la fluoxetina. Si hay depresión, insomnio o dolor neuropático, la amitriptilina de 25 a 75 miligramos por la noche, titulando de 12.5 o 25 miligramos a la semana. Y en el caso de que haya presencia de vértigo, la fluniracina de 5 a 10 miligramos por día. En el caso de la fluniracina, esta es un vasodilatador con efecto sedativo y anorexígeno. Su dosis debe de ser nocturna con incremento progresivo debido a su efecto sedante. Tenemos efectos adversos como la sequedad de boca, visión borrosa y arritmias. La amitriptilina se puede utilizar de forma profiláctica también para la cefalea tensional o reactiva a comorbilidades como patología psiquiátrica, mientras que el valproato de magnesio es un anorexígeno que puede utilizarse para las migrañas con aura, mientras que el tratamiento no farmacológico va a estar enfocado en terapia psicológica de tipo cognitivo-conductual o técnicas de relajación. También pues la indicación es de que tengan mínimo de 6 a 8 horas de sueño regular, realizar ejercicio físico moderado, anaerobio y tener una alimentación libre de alimentos que pueden propiciar los cuadros de migraña, así como evitar el consumo y abuso de drogas. Por último, es importante identificar qué pacientes se van a referenciar. Todos aquellos adolescentes que tengan cefalea crónica con presentación diaria, que sea una variante rara de migraña o que no respondan a tratamiento profiláctico y agudo con medicamentos.